En la cena familiar, mis padres presumieron de la mansión de 4 recámaras de mi hermano. Luego se volvieron hacia mí. ¿Quieres quedarte allí? Respondí con calma, gracias. Pero ya tengo 2 al lado y una justo enfrente de esa mansión. ¿En cuál de ellas quieren vivir ustedes? Toda la mesa se quedó en silencio. Mi nombre es Carla Morales, tengo 35 años y vivo en Querétaro. Me dedico a los bienes raíces, pero no lo sabrías por el modesto apartamento al que llamo hogar. El domingo pasado, en una cena familiar en las afueras, mi madre no podía parar de hablar maravillas de la nueva mansión de 4 recámaras de mi hermano mayor. Tiene alberca, encimeras de mármol. Lo tiene todo. Presumía, con la voz rebosante de orgullo. Mi hermano estaba sentado allí con una sonrisa de suficiencia mientras su esposa intervenía para hablar de sus candelabros hechos a medida. Yo permanecí en silencio, picoteando mi plato, acostumbrada a que me ignoraran. Entonces, mi madre se volvió hacia mí, con un tono meloso pero mordaz. Carla, ¿no te encantaría quedarte en su casa? Tu apartamento es tan acogedor. La mesa se rió por lo bajo, pero los ojos de mi tía se encontraron con los míos, animándome en silencio. Dejé el tenedor, me incliné hacia adelante y dije con calma, gracias, mamá, pero soy dueña de 2 casas al lado y una enfrente de esa mansión. ¿En cuál de ellas quieres quedarte? La sala se quedó helada. Nadie habló. Ese momento lo cambió todo, y yo apenas estaba empezando. Si alguna vez has tenido que demostrarle a tu familia que estaba equivocada, deja tu historia en los comentarios de abajo. Dale a me gusta y suscríbete para más dramas familiares reales. Al crecer en las afueras de Querétaro, mi familia se parecía a cualquier otro hogar de clase media. Los niños montaban en bicicleta por nuestra calle y los vecinos intercambiaban charlas triviales por encima de las rejas. Pero dentro de nuestra casa, las cosas eran diferentes. Mi madre tenía un favorito, y no era yo. Mi hermano mayor, Gerardo, tenía 38 años cuando yo cumplí 35, pero incluso de niños, mi madre lo trataba como si fuera un dios. Yo llegaba a casa con 10 o un listón de la feria de ciencias y ella apenas levantaba la vista. «Qué bien, Carla», decía. Luego se giraba hacia Gerardo, con el rostro iluminado. «Te han hecho capitán del equipo de baloncesto, Gerardo. Estoy tan orgullosa». Su equipo perdió todos los partidos de esa temporada, pero para mi madre, él era una estrella. Recuerdo una primavera en la que pasé semanas construyendo un cohete modelo para una competición escolar. Puse todo mi corazón en ello, pegando cada pieza con cuidado. Ganó el primer lugar, y corrí a casa agarrando el listón azul. Mamá estaba ayudando a Gerardo con sus deberes de matemáticas. Fracciones, otra vez. Lo miraremos más tarde, dijo, con los ojos fijos en el cuaderno de él. Más tarde nunca llegó. Pero cuando Gerardo anotó una sola canasta en una derrota aplastante, mamá aplaudió como si hubiera ganado el campeonato. Yo me quedé allí, con el listón en la mano, sintiéndome invisible. No era solo la escuela. Me uní al equipo de debate en la secundaria, practicando argumentos hasta que mi voz se volvió ronca. Gané los regionales, salí en una foto en el periódico de Querétaro. Mamá no apareció. Pero cuando Gerardo sacó un 7 en historia, ella horneó un pastel para celebrar su esfuerzo. Me quedaba despierta por la noche, repasando esos desprecios, preguntándome por qué mi mejor esfuerzo nunca era suficiente. No se trataba de elogios. Se trataba de pertenecer a mi propia familia. Papá intentaba compensarlo. Me veía callarme, me llevaba al parque y me empujaba en los columpios. «Vas a hacer grandes cosas, Carla», decía. Su voz era firme pero baja, como si no quisiera que mamá lo oyera. Sin embargo, nunca se enfrentó a ella. Cuando ella hablaba sin parar del potencial de Gerardo, la boca de papá se tensaba, pero él permanecía en silencio, manteniendo la paz. Deseaba que dijera algo, cualquier cosa para hacer que ella me viera. Un verano, construí una pajarera para una clase de carpintería. Era sencilla, pero tallé mis iniciales en la madera, orgullosa de cada clavo que clavé recto. Se la enseñé a mamá, esperando una chispa de interés. Ella levantó la vista de su revista. «¡Qué monada!», dijo, y luego volvió a leer.
Al día siguiente, Gerardo rompió su patineta intentando una acrobacia. Mamá pasó horas consolándolo, prometiéndole una nueva. Mi pajarera se quedó en mi estantería, olvidada. La tía Beatriz, la hermana de papá, era diferente. Nos visitaba durante las vacaciones, trayéndome libros de arquitectura o astronomía. Sigue así, niña, susurraba, apretándome el hombro. Eres especial. Una vez, cuando yo tenía unos 12 años, me vio enfurruñada después de que mamá elogiara a Gerardo por atarse bien los zapatos. Me llevó a un lado, me dio un diario y dijo, escribe tus sueños aquí. Son tuyos, no de ella. Ese diario se convirtió en mi santuario, donde dibujaba planes para un futuro que nadie podría ignorar. La preparatoria fue mi punto de inflexión. Dejé de buscar la aprobación de mamá. Me sumergí en cada proyecto, en cada club, decidida a forjar mi propio camino. Leí sobre bienes raíces, fascinada por cómo la gente convertía inversiones inteligentes en imperios. No se trataba solo de dinero. Se trataba de construir algo sólido, algo que mamá no pudiera desechar. Cada vez que ella presumía de que Gerardo arreglaba su bicicleta o se unía a una obra de teatro escolar, yo pensaba en las casas que tendría algún día. No solo estaba compitiendo con él, estaba decidida a superar las expectativas de todos. Hubo un momento que se me quedó grabado. En segundo de preparatoria, organicé una recaudación de fondos escolar para una organización benéfica local. Recaudamos lo suficiente para comprar libros para niños necesitados, y el director me llamó al escenario para agradecérmelo. Miré hacia afuera, esperando ver a mamá entre la multitud. No estaba allí. Gerardo tenía un entrenamiento de fútbol ese día y ella lo estaba animando, aunque él pasaba la mayoría de los partidos en la banca. Agarré el micrófono, sonreí y me prometí a mí misma que nunca dejaría que su indiferencia me frenara. Mirando hacia atrás, no creo que mamá quisiera alejarme. Quizás pensó que Gerardo la necesitaba más. O quizás vio a su yo más joven en él. Pero no importaba. La comparación constante, la forma en que restaba importancia a mis logros, encendió un fuego en mí. No solo iba a tener éxito. Iba a hacer que todos vieran lo que se habían perdido. Y lo haría sin su aplauso, en mis propios términos. Después de irme de casa para la universidad, comencé mi propio viaje. Obtuve una beca completa para la Universidad Autónoma de Querétaro, donde estudié negocios con especialización en bienes raíces. Mis profesores vieron potencial en mí, asignándome para liderar proyectos grupales y elogiando mi habilidad para los números. Para mi tercer año, estaba haciendo prácticas en una firma de bienes raíces local, aprendiendo a detectar propiedades infravaloradas y revenderlas para obtener ganancias. Se sentía como resolver un rompecabezas. Cada trato era un desafío que podía conquistar. Después de graduarme, no volví corriendo a Querétaro. Me quedé en San Juan del Río, trabajando para esa firma, ahorrando cada centavo que podía. Mi primer gran movimiento fue comprar un pequeño dúplex a los 23 años, arreglarlo y alquilarlo. Los ingresos del alquiler me dieron una idea de lo que era posible. Durante los siguientes años, compré más propiedades. Un condominio aquí, una casa adosada allá. Cada una elegida con cuidado. Para finales de mis 20, era dueña de media docena de propiedades, incluyendo 3 casas unifamiliares en el barrio más exclusivo de Querétaro, justo cerca del tipo de mansión de la que Gerardo y su esposa presumirían más tarde. Esas 3 casas por sí solas valían más de 35 millones de pesos. Pero lo mantuve en secreto. No le conté a mi familia sobre mi éxito. Mamá y papá habían invertido dinero en la boda de Gerardo, un evento lujoso con una banda en vivo y un lugar que gritaba exceso. Incluso lo ayudaron a él y a su esposa a comprar su primera casa, una llamativa vivienda de 4 recámaras con vistas. Yo recibí una tarjeta por correo con un cheque de 1,000 pesos y una nota: felicidades por graduarte, Carla. Eso fue todo. No me sorprendió, pero consolidó mi decisión de guardarme mis victorias para mí. ¿Por qué darles la oportunidad de compararme con Gerardo o de menospreciar lo que había construido? En cambio, viví de forma sencilla, alquilando un modesto apartamento de un dormitorio en el centro de Querétaro. Mis inquilinos pagaban mis facturas y mi cuenta bancaria crecía en silencio. Conducía un sedán de segunda mano, compraba en tiendas normales y evitaba las compras ostentosas.
Cuando mamá llamaba para saber cómo estaba, preguntaba por mi pequeño trabajo y luego cambiaba de tema al último ascenso de Gerardo o a su coche nuevo. Yo sonreía al teléfono, decía, qué bien, y cambiaba de tema. No valía la pena corregirla. Mi éxito no era para obtener su aprobación. Era para mí. Tania, mi mejor amiga de la universidad, era una de las pocas que sabía la verdad. Era periodista independiente, siempre buscando historias sobre empresarios locales. Una noche, tomando un café, se topó con mi nombre en una base de datos de registros de propiedad. Carla, ¿eres dueña de qué?, dijo, con los ojos muy abiertos. 3 casas en ese barrio. Estás sentada en una mina de oro. Me reí para quitarle importancia, pero ella insistió. ¿Por qué esconderlo? Lo estás haciendo genial. Apropiate de ese éxito. Me encogí de hombros, revolviendo mi café. No se trata de que ellos lo sepan. Se trata de que yo lo sepa. Tania negó con la cabeza, pero no insistió más. Respetó mi decisión, aunque pensara que debería gritarlo a los 4 vientos. Mientras tanto, Gerardo y su esposa se entregaron a su estilo de vida ostentoso. Publicaban fotos de sus vacaciones, su ropa de diseñador, su camioneta de gran tamaño. Mamá me reenviaba esas publicaciones, hablando maravillas de lo bien que les iba. Yo las pasaba sin inmutarme. Conocía las matemáticas, sus gastos no cuadraban. Un amigo en finanzas mencionó que Gerardo había sacado una segunda hipoteca para mantener las apariencias. No dije una palabra. Dejé que pensaran que estaban ganando. Mis propiedades generaban un flujo de caja constante, y ya estaba echando el ojo a mi próxima inversión, un terreno comercial en el centro. Lo que me impulsaba no era solo el dinero. Era el control, la independencia, la prueba de que no necesitaba la validación de nadie. Cada trato que cerraba era un recordatorio de lo que podía hacer, a pesar de la indiferencia de mamá o la sombra de Gerardo. Paseaba por mis propiedades, a veces revisando reparaciones o reuniéndome con inquilinos, y sentía un orgullo silencioso. No eran solo casas, eran mi imperio, construido ladrillo a ladrillo sin una sola ayuda. Nunca me permití olvidar por qué empecé. De niña, había sido la hija que mamá ignoraba, aquella cuyos trofeos no importaban. Ahora, era la mujer que poseía la mitad de la manzana donde se encontraba la mansión de Gerardo. Guardé ese secreto celosamente, no por vergüenza, sino por estrategia. Un día, se lo demostraría, no para presumir, sino para hacerles ver lo que se habían perdido. Hasta entonces, trabajé, planeé y esperé. El domingo pasado, conduje hasta la casa de mis padres en las afueras de Querétaro. Era una de esas cenas familiares en las que mamá insistía, del tipo en que todos fingen llevarse bien. Entré, recibida por el olor de su asado característico, y tomé asiento en la mesa. Mamá ya estaba en pleno apogeo, hablando maravillas de la nueva mansión de Gerardo y su esposa. Tiene una alberca climatizada, Carla, dijo, con la voz rebosante de asombro. Y esas cortinas a medida en el comedor, importadas de Italia. Gerardo asintió, con una sonrisa de suficiencia extendiéndose por su rostro. Nos llevó meses elegir el candelabro perfecto, añadió, recostándose en su silla. Su esposa intervino, sus pulseras tintineando mientras gesticulaba. Solo el vestidor es más grande que el dormitorio de la mayoría de la gente, dijo, echándose el pelo hacia atrás. Mamá aplaudió, encantada. Ustedes dos están viviendo el sueño, exclamó, ignorando mi plato intacto. Forcé una sonrisa, acostumbrada a esta rutina. Pero entonces, mamá se volvió hacia mí, su tono cambiando a esa mezcla familiar de lástima y juicio. Carla, ¿nunca te cansas de ese apartamento diminuto? Deberías ver su casa. Es un verdadero hogar. Gerardo sonrió con suficiencia, y su esposa reprimió una risa. Apreté el tenedor con más fuerza, sin decir nada. La tía Beatriz, sentada frente a mí, me miró a los ojos. No habló, pero su mirada firme se sintió como un salvavidas, instándome a mantenerme firme. Asentí levemente, agradecida por su apoyo silencioso. Papá, como de costumbre, se mantuvo al margen, cortando su asado con una precisión quirúrgica. La conversación de la mesa continuó, con mamá describiendo cada detalle de la mansión de Gerardo,
las encimeras de granito, el sistema de sonido envolvente, la pérgola del patio trasero. Van a organizar una gala benéfica allí el próximo mes, presumió, como si yo no hubiera organizado mis propias recaudaciones de fondos en la preparatoria. Luego vino la bomba. Mamá dejó su copa de vino, con el rostro serio. El fideicomiso de tu abuelo, dijo, mirando a Gerardo. Hemos decidido que es mejor pasárselo todo a ti y a tu esposa. Están construyendo un futuro tan brillante. Se me revolvió el estómago. Hace años, mamá había prometido que ese fondo, una herencia modesta pero significativa, se dividiría entre Gerardo y yo. Había contado con él al principio de mi carrera, cuando luchaba por comprar mi primera propiedad. La miré fijamente, esperando una explicación, pero ella evitó mi mirada. Gerardo se inclinó hacia adelante, demasiado complacido. Le daremos un buen uso, mamá, dijo. Quizás una ampliación para el ala de invitados. Su esposa asintió con entusiasmo. O una nueva terraza para las fiestas de verano, añadió, con la voz rebosante de arrogancia. Sentí que el calor subía por mi pecho, una mezcla de traición y furia. La mano de la tía Beatriz se contrajo como si quisiera decir algo, pero permaneció en silencio, con los ojos todavía fijos en los míos. Papá se movió en su asiento, su cuchillo raspando el plato, pero no levantó la vista. Respiré lentamente, tratando de mantener la voz firme. Mamá, dijiste que ese fondo era para los dos, dije, cada palabra deliberada. Ella hizo un gesto despectivo con la mano. Carla, te va bien en tu pequeño apartamento. Gerardo lo necesita más. Tiene una familia en la que pensar. Esa fue la gota que colmó el vaso. Toda mi vida me había tragado sus desprecios, su favoritismo, su negativa a verme. Pensé en mis propiedades, en mis años de esfuerzo, en el imperio que había construido sin un centavo de ella o de papá. Gerardo estaba allí, disfrutando de sus elogios, mientras su esposa planeaba cómo gastar el dinero que se suponía que también era mío. Miré de nuevo a la tía Beatriz, su asentimiento tan sutil que solo yo lo capté. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la calma en mi rostro. Ya no era la niña de la pajarera olvidada. Había trabajado demasiado, sacrificado demasiado, para dejar pasar esto. Mamá volvió a elogiar la visión de Gerardo para el fideicomiso, ajena a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Deberías estar orgullosa de tu hermano, me dijo, como si yo no hubiera hecho nada digno de mención. Dejé el tenedor, mis manos firmes a pesar de la ira que me recorría. No iba a dejar que reescribiera mi valor de nuevo. No esta vez. Había pasado años construyendo algo más grande que su mansión, y ya estaba harta de quedarme en silencio. Cuando mamá declaró que el fideicomiso de la familia iría a Gerardo, no pude quedarme en silencio más tiempo. Dejé el tenedor, y el agudo tintineo silenció su charla. Todas las cabezas se giraron. Me incliné hacia adelante, con la voz firme pero cargada con años de frustración reprimida. Mamá, prometiste que ese fideicomiso era para los dos. ¿Pero sabes qué? No lo necesito. Soy dueña de 3 casas justo al lado de la supuesta mansión de Gerardo. Valen más de 35 millones de pesos. Elige una si alguna vez quieren visitarnos. La sala se quedó quieta, como si alguien hubiera pulsado la pausa. La copa de vino de mamá se quedó congelada en el aire, sus ojos abiertos de incredulidad. La sonrisa de suficiencia de Gerardo desapareció, su rostro palideció mientras me miraba, estupefacto. El tintineo de la pulsera de su esposa cesó, su boca entreabierta por la conmoción. La tía Beatriz, al otro lado de la mesa, me lanzó una mirada que gritaba orgullo, sus labios se curvaron en una sonrisa apenas disimulada. El cuchillo de papá se cernía sobre su plato, sus ojos encontrándose con los míos por primera vez en toda la noche. No esperé a que se recuperaran. El peso de décadas de ser marginada se derramó, cada palabra deliberada y cortante. Hablemos de justicia, mamá, dije, mirándola fijamente a los ojos. Cuando tenía 12 años, gané el primer lugar con mi cohete modelo. Estabas demasiado ocupada ayudando a Gerardo con fracciones que nunca dominó. En 8º grado, lideré el equipo de debate hasta los regionales, y tú organizaste una fiesta por su 7 en historia. En la preparatoria, organicé una recaudación de fondos que compró libros para niños necesitados, y tú estabas en su entrenamiento de fútbol, animando a un suplente.
cada vez que lograba algo, mirabas a través de mí. El rostro de mamá se sonrojó, sus labios se separaron, pero no salieron palabras. No iba a parar ahora. Construí mi vida sin un centavo de ustedes, continué, mi voz elevándose ligeramente. Sin fideicomiso, sin ayudas, solo mi propio trabajo. ¿Esas 3 casas? Las compré yo misma mientras ustedes pagaban la boda de Gerardo y su enganche para la casa. Metí la mano en mi bolso, saqué una carpeta y la deslicé sobre la mesa. Escrituras de propiedad. 2 están al lado de la casa de Gerardo. Una está al otro lado de la calle. He sido su vecina durante años, y ni siquiera se dieron cuenta. La carpeta aterrizó con un suave golpe, el sonido más fuerte de lo que debería haber sido en el silencio atónito. Gerardo agarró la carpeta, sus manos temblando mientras hojeaba las páginas. Esto es falso, tartamudeó, su voz aguda e inestable. Estás mintiendo, Carla. Su esposa se inclinó, sus ojos escaneando los documentos, entrecerrándose con sospecha. Vives en ese apartamento diminuto, dijo, su tono agudo pero inseguro. Esto es una especie de montaje. Sonreí, fría e impávida. ¿Ese apartamento? Lo alquilo para mantener las cosas simples. Mis inquilinos cubren mis facturas. Pero quizás deberían revisar sus propias finanzas. Se dice que están haciendo malabares con una segunda hipoteca para mantener ese estilo de vida. El rostro de Gerardo perdió todo color, y la mandíbula de su esposa se tensó, su arrogancia desmoronándose. Las escrituras eran reales, selladas y notariadas, innegables. Mamá encontró su voz, su tono agudo de indignación. Carla, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu hermano? Él ha trabajado duro por todo lo que tiene. Solté una risa corta y amarga. ¿Trabajado duro? Le pagaron la casa, la boda, y ahora le están entregando el fideicomiso del abuelo. ¿Qué recibí yo? Un cheque de 1000 pesos por graduarme de la universidad y una palmadita en la cabeza. La tía Beatriz tosió, apenas ocultando una sonrisa de suficiencia, sus ojos instándome a continuar. Me enderecé, mi voz cortando el aire de la habitación. Se acabó el dejar que actúen como si yo no fuera nada. He construido un imperio más grande que cualquier cosa que le hayan dado a Gerardo, y lo hice a pesar de su indiferencia. Entonces papá habló, su voz baja pero firme, como una presa que finalmente se rompe. Tiene razón, Viviana. La habitación se congeló de nuevo, todas las cabezas girando hacia él. Los ojos de mamá ardían, su voz era un siseo. Carlos, no te atrevas. Pero papá no se inmutó. Has favorecido a Gerardo desde que eran niños, y eso ha herido a Carla toda su vida. Mira lo que ha logrado. No necesita tu dinero, pero merece tu respeto. Sus palabras cayeron como un rayo, pesadas y definitivas. El rostro de mamá se contrajo por la conmoción y la furia, sus manos agarrando la mesa. Gerardo se movió en su asiento, su confianza desaparecida. Su esposa miraba al suelo, su arrogancia anterior reemplazada por el silencio. Me levanté, empujando mi silla hacia atrás con un raspón. No estoy aquí para rogar por su aprobación, dije, mi mirada recorriendo a mamá, a Gerardo y a su esposa. He pasado años demostrando mi valía, y se acabó el fingir que no existo. Gerardo, disfruta de tu mansión. Soy dueña de la manzana que la rodea. Mamá, quédate con tu fideicomiso. Mi legado es más grande que cualquier cosa que le hayas entregado a él. Agarré mi bolso, le hice un gesto de asentimiento a la tía Beatriz y me dirigí a la puerta. La voz de mamá me persiguió, estridente y defensiva. Carla, estás siendo ridícula. Pero no miré atrás. No se trataba de teatro. Se trataba de reclamar lo que habían intentado quitarme toda mi vida. Después de mi declaración, la atmósfera en la mesa se volvió más pesada que nunca. El rostro de mamá era una máscara de indignación. Sus ojos se entrecerraron mientras me señalaba con el dedo. Carla, solo estás presumiendo, espetó, su voz goteando desdén. Esto es una falta de respeto, restregarnos tu supuesto éxito en la cara. No se disculpó. Ni siquiera se detuvo a considerar mis palabras. En cambio, insistió, con un tono lo suficientemente afilado como para cortar el vidrio.
Siempre has estado celosa de los logros de Gerardo. Quizás si hubieras trabajado más duro, no sentirías la necesidad de montar una escena. Gerardo intervino, su voz alta y a la defensiva. Sí, Carla, ¿cuál es tu problema? Nos va bien sin que tú vengas a armar jaleo. Tenía la cara sonrojada, su confianza anterior reemplazada por una necesidad desesperada de salvar las apariencias. Su esposa asintió enérgicamente, su voz aguda por la irritación. ¿Crees que eres mejor que nosotros por unas casas? Nuestra mansión es la comidilla de Querétaro. Se echó el pelo hacia atrás como si eso lo resolviera todo, pero sus ojos se desviaron nerviosamente hacia la carpeta de escrituras que todavía estaba sobre la mesa. La tía Beatriz se sentó en silencio, su mirada fija en mí, ofreciéndome un estímulo silencioso. Las manos de papá estaban apretadas, pero permaneció en silencio, su momento de valentía de antes aparentemente agotado. Empujé mi silla hacia atrás, el raspón resonando en la tensa habitación. He terminado con esto, dije, mi voz tranquila pero inflexible. He pasado mi vida tratando de demostrarte mi valía, mamá. Y nunca me has visto ni una sola vez. No estoy celosa de Gerardo. Lo he superado en mis propios términos. Pero he terminado con estas cenas, estos sermones, esta familia que actúa como si yo no existiera. Agarré mi abrigo, ignorando las protestas entrecortadas de mamá. Quédense con su fideicomiso y sus elogios para Gerardo. No necesito ninguno de los dos. Le di a la tía Beatriz un último asentimiento, sus ojos cálidos de aprobación, y salí, la puerta cerrándose con un clic detrás de mí. Más tarde esa noche, me senté en mi apartamento, mirando el horizonte de Querétaro. Mi teléfono vibró con un mensaje de voz de papá. Carla, hablemos, dijo, su voz cargada de arrepentimiento. Debería haber hablado antes. Escuché, mi pulgar flotando sobre el botón de llamada, pero no lo presioné. Sus palabras llegaban demasiado tarde después de años de silencio. Mientras mamá favorecía a Gerardo, yo no estaba lista para perdonar. Todavía no. Borré el mensaje y apagué mi teléfono, eligiendo la distancia en lugar de la reconciliación. No se trataba solo de una cena. Se trataba de toda una vida de ser dejada de lado. Al día siguiente, me encontré con Tania en una cafetería del centro. Se había enterado de la cena por un amigo en común e insistió en verme. Carla, estuviste increíble, dijo, sus ojos brillantes de admiración mientras se inclinaba sobre la mesa. Te enfrentaste a ellos, lo dejaste todo claro. Hizo falta valor. Logré una pequeña sonrisa, revolviendo mi café con leche. Se sintió bien, pero no ha terminado. Todavía no lo entienden. Tania extendió la mano, apretando la mía. No tienen por qué. Tú sabes quién eres, y eso es suficiente. Sigue siendo esa mujer valiente que vi anoche. Sus palabras me reconfortaron, un raro momento de apoyo que no se sintió como lástima. Por primera vez en años, me sentí vista, no por mis casas o mi cuenta bancaria, sino por mi fortaleza. Durante la semana siguiente, mamá envió mensajes de texto, cada uno más enojado que el anterior. ¿Nos avergonzaste?, decía uno. Le debes una disculpa a Gerardo, decía otro. No respondí. Gerardo publicó en las redes sociales sobre su próxima fiesta de vecinos, presentándola como una celebración de su éxito. Lo pasé de largo, sin inmutarme. Su esposa compartió fotos de su alberca, con leyendas que contenían indirectas vagas sobre parientes celosos. Los bloqueé a ambos. Ya no iba a jugar su juego. Mis propiedades prosperaban, mis inquilinos eran fiables y mis planes para un nuevo terreno comercial avanzaban. Mi vida no necesitaba su validación. Papá volvió a llamar unos días después, dejando otro mensaje de voz. Carla, estoy orgulloso de ti, dijo, su voz más suave esta vez. Me equivoqué, quedándome callado todos esos años. Por favor, hablemos. Escuché, mi pecho oprimiéndose, pero no devolví la llamada. Su apoyo ahora no podía borrar los años que había dejado pasar el favoritismo de mamá. No estaba cerrando la puerta para siempre, pero necesitaba espacio para proteger lo que había construido. No solo mi imperio, sino mi sentido de identidad. Borré el mensaje y me concentré en mi trabajo, mi determinación más fuerte que nunca. Tomé una decisión esa semana.
No más reuniones familiares. No más fingir que éramos una unidad. La negativa de mamá a reconocer su parcialidad, la necesidad de Gerardo de aferrarse a su imagen y las indirectas mezquinas de su esposa me demostraron que nunca cambiarían. La tía Beatriz envió un mensaje de texto, corto y simple: lo hiciste bien, niña. Fue suficiente saber que ella lo entendía. El aliento de Tania también perduró, un recordatorio de que no necesitaba la aprobación de mi familia para seguir adelante. Había pasado años construyendo una vida más grande que sus expectativas, y no iba a volver a ser la hija invisible. 3 meses después de esa cena, recibí noticias de la tía Beatriz. Su mensaje de texto fue breve, pero tenía peso. Gerardo y su esposa estaban en problemas. Sus gastos los habían alcanzado, y su mansión, una vez el orgullo de Querétaro, estaba en el mercado. Un conocido mutuo en bienes raíces le dijo que el banco estaba presionando para la ejecución hipotecaria después de que incumplieran con su segunda hipoteca. Habían agotado sus ahorros, acumulado deudas de tarjetas de crédito y no podían mantener su lujoso estilo de vida. A finales de mes, habían vendido la casa con pérdidas y se habían mudado a un apartamento de un dormitorio en las afueras de la ciudad, muy lejos de su alberca climatizada y sus cortinas importadas. La tía Beatriz también mencionó a mamá y papá. Su matrimonio, ya tenso, se había resquebrajado bajo el peso de mis revelaciones. Papá se había enfrentado a mamá por su favoritismo, admitiendo que había destrozado a nuestra familia. Sus discusiones se hicieron frecuentes, desembocando en peleas a gritos a altas horas de la noche que los vecinos oían. Mamá se negó a ceder, insistiendo en que había hecho lo correcto por Gerardo. Papá, por una vez, no se quedó en silencio. Se mudó a un pequeño condominio cerca del centro, dejando a mamá sola en su casa de las afueras. La tía Beatriz dijo que parecía cansado, agobiado por años de permitir el sesgo de mamá sin decir nada. Mientras tanto, yo había estado ocupada. Había lanzado una fundación benéfica centrada en la educación, utilizando las ganancias de mis propiedades para financiar becas para niños de familias de bajos ingresos. El primer evento fue un éxito silencioso, otorgando subvenciones a 10 estudiantes de preparatoria para la universidad. La llamé el Fondo Horizonte, un guiño al futuro que quería construir para otros, no solo para mí. De pie en un pequeño escenario en un centro comunitario, vi cómo se iluminaban los rostros de esos niños, sus padres con los ojos llorosos de gratitud. Se sintió como el tipo de impacto que mamá nunca pensó que podría lograr. Mis propiedades seguían generando ingresos, y ya estaba planeando expandir el fondo para incluir programas de mentoría. Tania me contactó una semana después del evento, trabajando en una historia sobre filántropos locales para una revista regional. Carla, tu fundación está causando sensación, dijo mientras tomábamos un café, su cuaderno abierto. La gente está hablando de cómo estás cambiando vidas. Me encogí de hombros, sorbiendo mi café con leche. No se trata de ser el centro de atención. Se trata de hacer algo real. Ella sonrió, garabateando notas. Por eso es una historia. No solo tienes éxito. Estás marcando la diferencia. Su artículo, publicado un mes después, destacó mi trabajo sin mencionar a mi familia. Se lo agradecí. Mis logros se sostenían por sí mismos, no como una indirecta a mamá o a Gerardo. Mamá intentó llamar varias veces, dejando mensajes de voz que iban desde defensivos hasta suplicantes. Carla, tenemos que hablar como familia, decía uno. Otro, ya has dejado claro tu punto. Para allá con esta tontería. No respondí. Gerardo envió un único mensaje de texto acusándome de arruinarlo todo con mi montaje en la cena. Bloqueé su número. Las publicaciones en redes sociales de su esposa habían cambiado de alardes junto a la alberca a quejas vagas sobre tiempos difíciles. No me interesaba participar. Mi enfoque estaba en mi vida, mis inquilinos, mi fundación, mis planes para una nueva propiedad comercial en el centro. Su caída no era mi objetivo, pero fue una consecuencia de sus elecciones, y no sentí ninguna culpa. 6 meses después de esa cena, me senté en el balcón de mi apartamento, mirando el horizonte de Querétaro. Las luces de la ciudad se extendían, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Pensé en esa noche, el peso de años levantándose mientras me alejaba de la mesa de mamá. Cortar lazos no fue fácil, pero fue liberador. Había pasado mi vida buscando su aprobación, solo para darme cuenta de que no la necesitaba.
Mi éxito, mi fundación, mi paz, eran míos, construidos sin su ayuda ni reconocimiento. Ya no era la niña que suplicaba la atención de mamá o competía con la sombra de Gerardo. Estaba completa, en mis propios términos. La tía Beatriz me envió un correo electrónico esa semana, invitándome a unirme a un proyecto de alcance comunitario que estaba liderando. Encajarías muy bien, niña, escribió. Sin dramas familiares, solo buen trabajo. Sonreí, agradecida por su apoyo, pero decliné involucrarme en cualquier cosa relacionada con mamá, papá o Gerardo. La tía Beatriz lo entendió, sin presionarme nunca para que me reconciliara. Mamá y papá ahora estaban oficialmente separados, su matrimonio una víctima de verdades no dichas, finalmente expuestas. Gerardo y su esposa apenas llegaban a fin de mes en su apartamento, cubriendo a duras penas sus deudas. Los amigos mencionaron que habían dejado de organizar sus lujosas fiestas, su círculo social reduciéndose a medida que su dinero se agotaba. Mirando hacia atrás, vi el costo del favoritismo de mamá. No solo me hirió a mí, rompió a nuestra familia. La dependencia de Gerardo de sus ayudas lo dejó sin preparación para la realidad. La negativa de mamá a verme alejó a papá, dejándola aislada. Sus elecciones construyeron un castillo de naipes, y mi verdad lo derribó. Sin embargo, la lección no fue solo para ellos. Aprendí que a veces proteger tu valor significa alejarte, incluso de la familia. Cortar lazos no me hizo fría. Me hizo libre. Había construido una vida más grande que sus expectativas, y no iba a volver a ser invisible. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.